RNC presenta análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y en la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Amigos, amigas, muchas gracias por continuar con nosotros. Pues hoy le puso, como decíamos antes, el cascabel al gato, el gobernador Rubén Rocha Moya. Lo platicábamos antes de entrar. Hizo un llamado, primero en redes sociales y luego en una declaración, a los padres de familia que por ningún motivo paguen alguna cuota obligatoria en las escuelas de educación pública. El mandatario estatal reconoció que cada inicio de ciclo escolar es muy común que las escuelas pidan algún tipo de incentivo económico, lo cual calificó no debe de hacerse. Que no paguen nada, cito textual, ninguna cuota, no deben pagar ni pedir cuotas. Argumentan que lo hacen para apoyar a la misma institución. Le preguntaron, es que generalmente así se ha hecho, pero ahora están recibiendo una buena parte de la escuela es nuestra, pero además nosotros estamos atendiendo los problemas de las escuelas. Se refirió pues a los apoyos en infraestructura, aires acondicionados y diversas solicitudes que han estado atendiendo Rocha Moya después de la pandemia, ¿no? Con toda la situación que quedó. Detalló que actualmente están trabajando junto con el gobierno federal para acondicionar aulas en óptimas condiciones y que haya escuelas dignas. Y bueno, pues ha habido mucha interacción con este tema a favor o en contra en las redes sociales de la ciudadanía, de los padres de familia, también de los maestros, directoras y directores al respecto. Entre otras cosas, pues algunos directivos de escuelas señalan, por ahí el presidente de la Comisión de Educación, también Luque Rojas, dijo que eran las sociedades de padres de familia quienes administraban estas cuotas, que sabían que se necesitaban, pero que por ningún motivo deberían ser obligatorias. Y hay todo un debate, ahorita en la tarde ha habido muchas opiniones también, hace un ratito que tocábamos Luz y yo el tema. Javier, ¿cuál es tu punto de vista de esto? Sin duda, las cuotas debían, y así nació, por las ciudades de padre de familia, quienes hemos estudiado en escuelas públicas, bueno, pues siempre han existido esto. ¿Por qué? Porque la autoridad ha descansado en la sociedad parte de la conservación de las escuelas. Y esto podría ser entendible porque mantener una escuela es sumamente costoso. El número de escuelas son más de 6,000 escuelas solamente de educación primaria en el estado. Algunas muy alejadas de la ciudad, del medio urbano, en la sierra, y no tienen todo lo necesario. Y la vida ha ido cambiando. Y ha habido toda una discusión desde que estaba CAPSE de cómo debían de construir las escuelas, porque hay un modelo a nivel nacional, y siempre ha habido esta discusión de hace muchos años, cuál va a ser que la construcción de las escuelas debe corresponder a las condiciones climáticas de cada región y que de cada municipio del estado. Incluso cada municipio tiene condiciones climáticas totalmente distintas, y hay zonas bastante calurosas, pero tenemos en esta época de verano algunas con un clima bastante atractivo, que es la zona serrana. Ha sido toda una discusión. Y en eso es que los padres de familia se organizaron ya hace bastantes décadas, bueno, con apoyos voluntarios iniciaron para mejorar las condiciones de las escuelas, para que las escuelas tuvieran mejor mesabancos, mejores salones, y en el caso de Sinaloa, en forma paulatina, empezaron los sistemas de aire acondicionado. Pero no solamente es tratar de instalar un aire acondicionado, necesita de un sistema eléctrico especial, tiene un costo adicional, el gobierno federal no tiene los recursos necesarios, no se contemplan recursos, y bueno, esto llegó un momento, habrá que decirlo, que se convirtió esta en algo obligatorio, y como una medida de chantaje, sobre todo los fines de ciclos escolares e inicios de ciclos escolares, de condicionar a los niños de no entregar las calificaciones o no aceptar el ingreso si los padres no cubren unas cuotas. A ver, estas cuotas son sumamente excesivas y muy onerosas para padres de familia cuando tienen más de un niño en la escuela primaria, que tienen 2 o 3, o en las escuelas secundarias también. Entonces se ve una carga bastante fuerte
que a veces, bueno, pues es prácticamente imposible. Y también hay muchas dudas de cómo se han manejado estas cooperativas. Hay quien dice que algunos la han convertido en el negocio de algunas asociaciones de padres de familia, de que hacen negocio con ellas, que no rinden cuentas y que no se ven las mejoras en las escuelas. El problema es que la mayoría de las escuelas tienen graves problemas en Sinaloa. Habrá que recordar que con la pandemia, pues las escuelas se quedaron solas. Ya no tienen veladores, ya no tienen prefectos y han sido saqueadas continuamente. Todavía se tienen escuelas sin luz eléctrica. Lo acaba de decir hace algunas semanas el gobernador, que se están reparando y que se van a invertir como 60 y tantos millones de pesos para repararlas. Y también habló de un programa para instalar solamente 1,000 aires acondicionados. No se sabe cuántas escuelas ya tienen. ¿Por qué? Gracias a los padres de familia, habrá que decirlo. Pero si hay 2,000 o 3,000, pues esto quiere decir que la mitad de las escuelas no tienen aires acondicionados, ni tampoco el sistema, el cableado, ¿no? Algunos tienen muy viejos, ¿no? También. Ese era otro problema, que también algunas que tenían el aire acondicionado, pero los sistemas eléctricos no servían. Entonces, el problema es que no alcanzan los recursos necesarios, a pesar del que el gobierno federal ha anunciado. Recordar solamente con Enrique Peña Nieto cómo se habló en su momento de un programa especial de rescate a las escuelas. Se hablaba de 50,000 millones de pesos. Pero esos 50,000 millones de pesos era mínimo el número de escuelas que supuestamente iban a atender a Sinaloa. Y digo supuestamente porque nunca se supo en realidad cuántas escuelas en verdad fueron atendidas con parte de estos recursos. Y yo creo que le mete bastante ruido al gobernador sobre discas, donde le dice a los padres que no paguen ningún tipo de cuotas. Yo creo que aquí tendría que ser una cuota voluntaria y que no sirva tampoco como un arma para querer obligar a los padres de familia, chantajeándolo a través de los hijos, diciéndole que pues, si no pagan los papás la cuota, pues no los van a inscribir o no los van a permitir o no les van a entregar la ese es el problema, que muchas veces hasta les pegan su maltratada a los muchachos, ¿no? A los estudiantes. Los amagas a los muchachos y los papás llegan asustados con los padres de familia o los exhibes delante de tus compañeros también. Así es. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, bueno, este siempre es un debate que se dio, recuerdo, antes, durante y después de la primer transición política en México, las cuotas de padres de familia y las cuotas a las escuelas como un mecanismo de privación de educación en aquel tiempo. Estoy hablando de hace 22 años. Entonces, como cuando llega Fox, ese es el primer debate que hay en que no paguen las cuotas. ¿Por qué? Porque pues, entre el sindicato, la sociedad de padres de familia, todo eso, fue todo un debate de por qué el gobierno de México tenía que garantizar la seguridad y que no se pagara, aunque no se pagara la cuota. ¿Por qué? Porque en aquel entonces era una cuestión violatoria de los derechos humanos, el derecho a la educación. Entonces, yo recuerdo años antes, 95, 96, cuando estudiaba la preparatoria, hubo una cuestión el director nos llama a todos los alumnos para hacer cooperacha para una barda, o sea, para hacer sorteos para una barda. Entonces, y nos empezó a explicar, hubo toda una explicación del por qué se necesitaba y todo eso. Entonces, tanto padres de familia como alumnos, y pues los alumnos jalamos a vender boletos, boteamos, todo eso. Y se hizo la primer, se hizo la primer parte de la barda. Después se hizo un segundo sorteo y se terminó la barda muy bien a pura actividad. No hubo una situación en donde te dijeran si no vas, o sea, sí te pedían comprar pocos boletos hasta eso, pero si boteabas y ayudabas, pues qué bueno, ¿no? O sea, te agradecían, pero parte de esa actividad y de esa explicación que nos dio el profesor, los profesores ahí, fue que la comunidad escolar se puso a trabajar y a darle y lograr este cometido. Entonces, ahora, la nueva escuela mexicana viene, aparte del tema de la comunidad, también trae un tema que el presidente López Obrador lo ha dicho mucho, la provisión de recurso para las escuelas que salen beneficiadas. Claro, hay veces que con los atrasos que hay,
en la infraestructura de las escuelas, que muchas datan de, ¿qué te gusta? 1940, 1950, y son más o menos 4,000, de 4,000 a 5,000 edificios escolares, y algunos, efectivamente, como bien comentas, Javier, no tienen la estructura como debiera de ser una escuela. Pero al final del día, con estos retrasos, es como les toca trabajar al gobierno actualmente, y el gobernador en esta parte, al igual que en el pasado, como también estos son gobiernos de transición, dicen, y este es un tema toral, no a las cuotas. Entonces ya empieza el debate. Es como una cuestión así de destensar una situación en la cual empieza el debate y la sociedad se va poniendo de acuerdo en un tema u otro, y van transitando por ese camino. El punto es que no puedes vulnerar el derecho a la educación por una situación de cuotas. Mi querido Francisco, vamos a gobernar juntos. Punto de vista. Esa fue otra transición. Perdón. Ese fue otro rollo. Ese es otro rollo. Bueno, ¿qué pasó, Chema? El Chema, ¿cómo la ves? Devuélveme mi pan. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este tema? Siempre ha sido muy controversial cada inicio de curso y cada final de cursos, donde muchos padres de familia pues se quejan de que no le van a entregar la boleta a su niño si no pagan las cuotas, que hay una sociedad de padres de familia, o muchas veces cuando ya inician los ciclos escolares, lo mismo. Entonces el argumento del gobernador Rocha Moya es pues que el gobierno federal y el gobierno estatal, cada quien en su responsabilidad, dan un apoyo directo a cada escuela que ocupa mejoras, pero que ahora lo hacen, se lo entregan a los padres de familia. Es decir, me imagino yo que a la sociedad de padres de familia de cada escuela, para que no haya intermediarios y se aplique todo esto. El gobernador a su vez pues se hace cargo de otro tipo de auxilio para las escuelas que están en mal estado. Entonces, bajo este argumento, el gobernador Rocha Moya lo que quiere decir es de que ya no hay necesidad de que los padres de familia aporten cuotas de una manera nada voluntaria, aunque voluntariamente fuerza. Entonces, nunca ha sido posible que esto termine, que esto concluya. Vamos a ver si le toman la palabra al Ejecutivo Estatal y los padres de familia deciden pues ya no aportar cuotas voluntarias o involuntarias a cada una de las escuelas. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, ha habido películas, ha habido reportajes a nivel nacional, donde pues la mayoría de las escuelas están en muy pésimas condiciones en general. Entonces, cada vez que un gobernador sale de gira, hace poco el gobernador dijo que por haber aterrizado en una escuela ahí en el campo pesquero de la Reforma y cerca, pues le salió caro, dice, el aterrizaje, porque pues le pidieron varias cosas para esa escuela. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta ante esto que el gobernador les dice, les pide, de que ya no den, que no los obliguen a dar cuotas. En anteriores sexenios había inclusive un teléfono en la SEP, en la Secretaría de Educación Pública, para que denunciaran a todos, pero la verdad es una situación cíclica que cada vez que va a empezar un ciclo o termina, es lo mismo, pero no ha podido por sí solo ni el gobierno federal ni el estatal hasta la fecha solucionar al 100% las demandas de cada escuela. Ahora, si van a ir de fondo, que en cada ciudad pongan una mesa receptora de quejas, ¿no? O un teléfono, como dices. Totalmente. Sí, receptor de quejas, y que armen un equipo. Sí había una contraloría, mucho tiempo estuvo Contraloría. Un hermano de pescador, ¿cómo se llamaba? Mario Pescador. Mario Pescador estuvo, yo platicaba con él al aire, me acuerdo, y le pasaba casos hace muchos años. No sé quién está en Contraloría en este momento de CEPIC, pero deberían amplificar esa área, ¿no? Lo que debían de hacer es el gobierno del estado y el gobierno federal y los municipios meterle dinero más lana a las escuelas. Pero que apunten a las que tienen más necesidades, porque a veces hay algunas escuelas que están
todo lo que dan muy bien y hay otras que Sí, pero las les que falta están bien, todo, ¿no? O sea, las que están muy bien les cuestan a los padres de familia. muchas de ellas, ¿verdad? Pero todas. Sobre todo las secundarias, ¿no? Que hay algunas que están Todas las escuelas afinaditas, que están ¿no? muy bien, Finaditas. que es un orgullo, pero que es un orgullo porque los padres lo han hecho. Y muchos casos conozco también de padres que incluso ya no tienen hijos en la primaria, pero siguen ayudando. Incluso hay otro tipo de actividades también de negocios dentro de las mismas escuelas, también que hay muchas dudas sobre el manejo de las cooperativas. Y también hay que recordar que en algunas escuelas debían de funcionar, y ese es otro asunto, que la SEP desde hace mucho tiempo, las parcelas escolares que todavía quedan están algunas vigentes, todavía, pero nadie sabe a quién le rinden cuentas. Mira, de ninguna manera puedo generalizar porque sería muy injusto, pero hay algunos casos de algunas escuelas secundarias, sobre todo en urbanas, de las más grandes, que hay sociedades de padres de familia encabezadas o controladas por padres de familia que ya no tienen hijos. Sí, hace años en esas sí, secundarias, y que hay recursos millonarios También. y muy poca transparencia en la aplicación de esos recursos. Sí, también. Y que muchas veces controlan también las cooperativas, y donde hay escuelas de miles de estudiantes, También. significan muchos recursos. Y no dejan muchas veces a los padres de familia esa renovación de la sociedad padre de familia o la transparencia. Esta mañana recibía quejas, justamente cuando comentábamos esto, de padres de familia de una institución educativa de Los Mochis, y señalaban: el director durante años no ha permitido la transparencia de los recursos. Digo, pues vayan con las autoridades, ya hemos ido, no nos hacen caso. Y de eso lamentablemente pues se repite el patrón, ¿no? Hay muchos casos, incluso de lo que tú dices. Efectivamente, decía el caso de las parcelas escolares, que ya quedan muy pocas, pero que esto no es nuevo, que no hay un verdadero control, pero habrá que decir que otras escuelas las tienen muy bien, gracias a los padres de familia. O hay papel en el baño, ¿no? Sí, que si les vas a quitar este apoyo, lo que tendrían es que regular cómo le haces para que sea voluntario. Pues yo creo que va a haber problemas, que les va a caer el sistema educativo. Sí, decía lo del papel porque muchas autoridades escolares, directores se quejan de que no tienen para el pinol, para el cloro, para los insumos básicos de limpieza, ¿no? Sí, de algunas instituciones. No tienen pupitres. Voy a comentar algunos mensajes de la gente. José Luis Calderón: soy profesor de educación física y en primaria cada rato los niños descomponen los baños, no alcanzan los recursos. Rocky dice: la escuela ocupa recursos para subsistir. Dice: buenas tardes, dice Gabriela Beltrán. Acá en TikTok están opinando mucho. José Luis dice: ocupan puertas, flotadores de tinacos, no mandan recursos para esas reparaciones. Tania Herrera: las escuelas están bien porque les cuestan a los padres, porque el gobierno no da nada. Si dejamos las riendas al gobierno, las escuelas se nos van a caer, los padres de familia seguiremos aportando. En TikTok, ahorita comento más plataformas. Milton. Bueno, parte de esa agenda pública de infraestructura, y que viene desde hace tiempo, es la parte de los baños. Igual, siempre recuerdo yo, 2010, 2011, parte de las grandes necesidades, y que ha ido creciendo, es los padres de familia y los maestros solicitando la renovación de los baños escolares. O sea, es todo un tema esa parte. Y lo que comentaba bien Javier ahorita, o sea, cómo las autoridades y la comunidad escolar, a medida que informen, a medida que estén transparentando el gasto y el uso de los recursos que se va dando, es como también la misma sociedad se va entregando para hacer más actividades. Me pasó a mí en la preparatoria. Y si revisas los casos de éxito de escuelas, de por qué estas también, es precisamente por ese entendimiento que hay entre la comunidad escolar, la transparencia y los informes que se van dando de las obras y de la mejoría que se genera, ¿no? en la escuela. Y parte de eso mucho lo trae el presidente López Obrador con esta parte en la nueva escuela mexicana de desintermediarizar la parte del dinero, o sea, del recurso. Es directamente a las asociaciones, y van dejando gradualmente a las instituciones encargadas de la infraestructura escolar. Pero de todos modos, que en ese caso era ICIFE, pero de todos modos sigue teniendo su apoyo, y han estado trabajando esta parte de la mejoría de la infraestructura. Como modelo político de gobernabilidad, la mejoría de las escuelas, hay un caso de éxito, y fue en Colombia, con Sergio Fajardo.
Sergio Fajardo, gobernador de Antioquía, mejoró las escuelas. Pariente de Nacho. No, de su compadre, no, este es otro, es berraco, el doctor Fajardo, a partir de mejorar la infraestructura escolar en las zonas más vulnerables, decía él, yo no sé si van a mejorar académicamente, pero sí sé que maestros, padres y niños se van a sentir mejor al ver una escuela de otro mundo. Entonces, él empezó con una, después, y se fue hasta que termine el gobierno y deja toda una red de escuelas, pero de primer mundo. Así es. 6673-336237, el WhatsApp para que deje opiniones, 6673-336237. Ahorita voy a leer algunos mensajes de WhatsApp. Francisco, tu conclusión. Y mira, por ejemplo, y a ustedes les consta, sobre todo a Cabrera y a Luis Alberto, con el infinito amor que le tengo yo a mi tierra, a mi pueblo mágico, pues estuve gestionando durante alrededor de... Chorrocientos años. ¿La rentería? 2 sexenios. No. 3. 3. Una barda que fuera acorde al entorno de Pueblo Mágico en el Fuerte, que abarcara la escuela secundaria federal en la cual hice estudios secundarios y mi escuela primaria que fue la rentería. La rentería. Maloba me dijo, me juró y me perjuró que antes de irse quedaba lista la barda. Hasta yo me había comprometido a poner algunos cientos de ladrillos. De esos ladrillos. Hasta les dije de qué modelo la barda tenía que ser, de ladrillo aparente, que no ocupa pintura por los lados. Después se va Maloba y chupé faros. Llega Quirino y lo mismo. Y pues ya termina Quirino y dije, pues ya, ¿para qué le busco? Entonces, ¿por qué? Porque la barda de la rentería... Aguilar, que en paz descanse, no lo gestionaste con... No lo gestioné con Aguilar. En el gobierno de Aguilar y parte de Millán lo que gestioné fue el puente de la Galera con el licenciado Abraham Velázquez, que es un puentazo, que quedara un poco más amplia la carretera San Blas el Fuerte, porque como no alcanzaba el recurso para hacerla de 4 carriles, cuando menos pues, que los acotamientos, ¿no?, quedaron muy bien, y además carreteras de una excelente calidad que hizo en su época el licenciado Abraham Velázquez Iribe y todo su eficiente equipo de esa época. Pero, ¿por qué? Porque la barda de la rentería era una barda ya bastante fúnebre, prácticamente parecía una barda panteonera, con todo respeto. Y cuando el CAP se construye las secundarias federales, las hizo con un mismo modelo. Sí, es un molde. Muy, bueno. Entonces, es la entrada principal del fuerte, y no costaba mucho, pero bueno, el que se mostró interesado, pero no estaba en manos de él, de coadyuvar para hacer realidad ese sueño guajiro, fue el doctor Francisco Frías Castro cuando era titular de la CEPIC. Pero no. Entonces, porque la barda del fuerte de la secundaria, fíjate qué curioso, en la medida que los propios maestros tenían el control de la cooperativa, de la jugosa cooperativa, no les gustaba que afuera había vendimias de todo tipo. ¿Y qué crees que empezaron a hacer? Empezaron a subirle, a hacerle pegostes a la barda hasta arriba. Por eso la barda. Por eso, no una cosa terrible, fea. No de podías hecho, comprar una jícama con chile, bueno, con chile colorado y limoncito. Pero la plebada se las ingeniaba para hacer así como torres humanas, y comprar unos históricos burritos de frijol y de machaca que vendía la Chana, mi vecina. Y mi mamá ponía un tenderete ahí de dulce, le buscaban. Pero era tal la avaricia de los maestros que controlaban la cooperativa. El control, exactamente. Todavía existen casos, todavía. Efectivamente, y entonces, pues ya dije, no hay barda, no hay interés, no hay nada. Me agüité, claro que me agüité, como dicen los plebes, pero no se pudo. Entonces hay veces que, pues hay que ponerle uno de la bolsa para que pues tu vieja escuela esté en buenas condiciones. El problema, dice César Márquez, es que en muchas escuelas se dan las cuotas y las asociaciones no deciden al 100% en qué gastar, intervienen los directores, dice. Sí, también. Esto en Facebook. Saludos a la mesa. Antes, cualquier declaración política que solicite no pagar cuotas, se deben atender todas las necesidades, dice Juan Cebreros. Jaime López se queja de un colegio, dice cobran cuota padres de familia por cada niño, aunque tengan hermanitos, dice.
También en los colegios privados deberían reglamentarse, dice. Y WhatsApp, vía WhatsApp, nos dejan varios comentarios. Eso fue en Facebook. En WhatsApp nos dejan también varios comentarios. Dice, buenas tardes, en mi escuela hay 18 aires comprados por los papás. Necesitamos darles mantenimiento. No tenemos de dónde sacar el dinero. Dice, Macario deja este comentario. Nos dejan un oficio de ICIFE, dice, donde le dan respuestas de que no hay un presupuesto para una obra. Se refiere a la escuela primaria Marcos Mora del Fobiste Chapultepec. Seguimos buscando apoyo, dice Francisco Soto, y no los han apoyado. Desde pues otra sociedad de padres de familia que incluso han concluido, y primaria Marcos Mora, Fobiste Chapultepec. Bueno, Fobiste Chapultepec, el caso. Javier, sí, un minuto. Es toda una polémica, ¿no? Yo creo que las cuotas deben mantenerse y ser voluntarias, pero también habrá que decir que se tiene que rendir cuentas y que las cuotas se canalicen para mejorar las condiciones de las escuelas, y que normalmente los directivos de las escuelas no deben intervenir, porque a veces el que maneja prácticamente esta sociedad de padre de familia y deciden qué hacer con el dinero, pues son los directores, y se prestan malos manejos. Eso es cierto, pero no en todas las escuelas sucede esto, porque hay escuelas en muy buenas condiciones donde los padres de familia son los que mantienen la escuela en esa condición, porque el gobierno federal, estatal y municipal no tienen capacidad para dejar en condiciones óptimas para inicio en este ciclo escolar las 6,000 y tantas escuelas. Pues sí. Javier, muchas gracias. Muy buenas noches al auditorio. El profesor Jonathan dice, si en ese apoyo de los papás las escuelas se caen, dice, el gobierno no da para materiales o herramientas, dice. No se debió haber comentado así por el gobernador, no es la misma visión afuera desde adentro. Sí hay directivos abusivos, dice, pero no se puede generalizar. Justamente, es lo que comentábamos. Milton, un minuto. Sí, de la misma forma, o sea, es la propia organización de la comunidad escolar la que se pone de acuerdo, pero efectivamente no se puede vulnerar el derecho a la educación por alguna situación en que la gente no tenga el recurso para poder solventar. O sea, al final del día es ponerse de acuerdo, y el tejido social ahorita no es como era hace 20, 30, 40 años. Es diferente, entonces las reglas tienen que ir cambiando, y al final del día se tienen que ir poniendo de acuerdo las autoridades. Pero eso sí, parte de eso, la esencia es no vulnerar el derecho humano a la educación por no poder dar una cuota. O sea, ahí sí no. Muchas gracias. Muchas gracias. Marta Mendoza en TikTok dice, se me hace demasiado el cobro. Vía Azul en TikTok, yo fui vocal en una escuela y cuando me di cuenta del mal manejo de la directora me corrió, dice, de la sociedad de padres. Fíjese. Le digo, hay casos, lamentablemente. Francisco, un minuto. Y en algunas escuelas privadas, si tú no llevas el pastel para la directora, y no acumulas al año puntos por el Pastelandia, te expulsan a la plebe. Colegio particular. Sí. Colegio no, Cabrera yo vivimos experiencias similares así. Todo pues por no llevar el pastel. Por andar diciendo las verdades en una escuela. Sí, pues. Lo sacaron ahí sí, exactamente. De la élite, ¿no? De los papás, ¿no? Sí, hombre, ¿no? Pero bueno. También en las privadas, ¿verdad? No. Bueno, una privada, escuela privada. Una privada. Era fifí. De lo más privada que había aquí en que hay. Está vigente. Pero bueno, la vida sigue y Dios provee. A ver, echame un acercamiento, Dios provee. Vean ustedes. Muchas gracias. O sea, vean ustedes. Habéis multiplicado el pan. Dios provee. Sí. ¿Qué son? Es para los que nos están escuchando. Bueno, aquí vienen, en la parte de abajo, escondí unos leños con esplenda para mí, para guardar la línea. Ya lo demás, si es pan normal, vienen aquí unas conchas como para que se le echen un café con leche King Kong, porque están muy remojaditos, cochitos, los tradicionales cortadillos, esta no me acuerdo cómo se llama, ojo de buey se me hace, otra conchita, y esta galleta que se ve sabrosísima. Es gigante esa, ¿no? Es que el otro día hablaba yo los viernes de quiénes quieren las panaderías. Y bueno, este pan es de aquí, de la colonia Felipe Ángeles, de la panadería Serrano, tengo entendido que tiene muy buena fama, por la calle Rosendo Rodríguez 3072. Y bueno, me la hizo llegar mi gran amigo Guadalupe Carrizosa, que sabe que pues, yo también trompeo la canoa. Y pues la verdad, ahorita con estas lluvias y todo eso, pues si algo se antoja, es un buen pan, de este pan nuestro original,
de lo más auténtico. De horno. De horno de leña y desde luego en los tradicionales panquequis o quequis. Hot cakes es otro nivel. Entonces, muchas gracias, amigo Guadalupe. No deje de estar surtiendo, por favor. Gracias, Francisco. Compañeros, lo que es de Gracias, México es de los amigo mexicanos. Guadalupe, gracias, amigo gracias, Guadalupe. Guadalupe, gracias. Es cierto, saludos. Una antojadera. Gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Bueno, muy buenas noches, amigos. Lo dejamos bien acompañado en Vibra Radio, por supuesto. Quédese muy pendiente. Mañana regresamos a las 6 de la mañana en la primera emisión de Los Noticieristas. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor. Marency presentó la mesa de...